Perfecto. Entonces, esta última semana seguimos entonces con el tema de planificación financiera en términos de las proyecciones financieras, que es lo que nos competía para esta última semana. Listo, ya la semana pasada entonces tuvimos un acercamiento bastante bueno a lo que tenía que ver con las simulaciones financieras, utilizamos un poquitico el Risk Simulator, ya vimos un poquitico que eran asumir variables, que era un pronóstico, cómo interpretar de manera básica lo que era un histograma de resultados. Y entonces ya lo que nos toca hacer para esta semanita es que vamos a hablar entonces de lo que es el punto de equilibrio para la toma de decisiones y orientado a lo que tiene que ver con la parte de proyecciones financieras, basado, como decíamos, en la toma de decisiones. Listo, entonces para que esta clase sea pues bastante práctica, por así decirlo, vamos a explicar los temas realizando un ejercicio. Entonces vamos a hacer un ejercicio como les había adelantado en el correo previo, que vamos a hacer un ejercicio del PDF que les había mandado, en este momento el que ustedes están viendo en pantalla, el PDF, y la última, o el último punto, es el de una empresa que se llama Multihogar, vamos a hacerlo, vamos a explicarlo, y en la medida que vamos haciendo los puntos, damos la explicación teórica pertinente. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que saber es, bueno, leamos el enunciado y vamos explicando los términos a medida que vamos evaluando las preguntas. Dice lo siguiente: considera la siguiente estructura de costos de la división de la empresa Multihogar S.A., que se dedica a la fabricación de electrodomésticos. ¿Listo? Entonces estamos entre una empresa de manufactura de electrodomésticos. Entonces nos hablan de varios datos. El primero, precio de venta unitario, 250.000. Costo variable unitario, 160.000. Costos fijos de producción, 20 millones mensuales. Gastos fijos de administración y ventas, 15 millones mensuales. Unas ventas presupuestadas por mes de 400 unidades y una capacidad de producción de 600 unidades. ¿Listo? Perfecto. Sigamos leyendo el enunciado. De los costos fijos de producción, 3 millones corresponden a la depreciación de los equipos. ¿Listo? Ya tenemos que de los 20 mensuales que nos hablan los datos, 3 es de la depreciación. Y 4 millones a costos asignados de los departamentos de servicios, tales como investigación y desarrollo, laboratorios, mantenimiento, superintendencia de planta, etc. De los fijos de administración y ventas, 5 corresponden a gastos corporativos asignados. ¿Listo? De los fijos de administración y ventas, 5 corresponden a gastos administrativos corporativos asignados. Entonces, la primera pregunta que nos hacen en el desarrollo del problema es: prepara un estado de resultado por costeo variable. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un estado de resultados por costeo variable. Dirijámonos entonces en este momento a Excel. Para que miremos algo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos acá en Excel? ¿Ustedes también de Excel en este momento? ¿Me corrigen, por favor? No hacemos que nos pasa como la última vez que estábamos explicando algo con la pantalla en otro lado. Sí, compañeros. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para que hagamos un repaso rápido de sus clases de alguna administración financiera, las que ustedes vieron, recordemos que los estados de resultados pueden venir reflejados como absorbentes o como variables. ¿Listo? Entonces, tenemos un estado de resultados donde todos estarán basados en ingresos, ¿cierto? Luego tenemos el costo de venta, ¿listo? En los clásicos, para un total de una utilidad bruta. Luego tenemos unos gastos de administración y ventas para una utilidad operativa. ¿Listo? Y por último, entonces, esto nos generaría entonces unos impuestos asociados para una utilidad neta. ¿Listo? Es un estado básico, después resultado que ustedes han aprendido. Entonces, digamos aquí pues la convención de signos. Aquí tenemos más, aquí tenemos menos, entonces aquí tenemos el igual, entonces le restamos este. Entonces este nos da finalmente este, un igual, y este se lo restamos ya finalmente. Y este es el resultado entonces, ¿listo? Este es el estado de resultados pues clásico que conocemos, el directo. Ahora bien, el ejercicio nos plantea que no tenemos que hacer porque lo que tenemos que evidenciar es el término que conocemos como el margen de contribución. El margen de contribución entonces será producto de que visualicemos el estado de resultados desde la óptica del variable. Entonces, ¿cómo se construye un estado de resultados variables? Pues recordémoslo, por aquí de pronto no tenían muy claro. Se hace lo mismo, ingresos,
¿Listo? Y luego acá de los ingresos, entonces ya no se resta el costo de ventas. Ya lo que nos interesa es determinar cuáles son los costos variables de mi producción. Los costos variables. Luego de que termine los costos variables, entonces aquí ya no me queda una utilidad, ya lo voy a conocer como el margen de contribución. Que ahorita lo vamos a definir al final para que lo tengamos claro con el resto de ítems que van. Luego entonces del margen de contribución, vuelve y resta los gastos de administración y ventas. Listo, pero ya no serán estos porque entonces ya lo que tenemos es que los variables, cualquiera que sea, están arriba desde el punto de vista de producción, entonces ya tenemos el margen de contribución. Luego aquí lo que viene son los gastos fijos. ¿Listo? Luego de los, gastos y costos fijos, gastos fijos. Luego entonces lo que tenemos es la utilidad operativa. ¿Listo? Nuevamente entonces tenemos los impuestos y aquí tenemos nuestra utilidad neta. Mira que es un esquema muy parecido, simplemente aquí lo que necesitamos evidenciar es este término importante. El que conocemos como el margen de contribución. ¿Listo? ¿Qué es el margen de contribución? Entonces miremoslo desde dos puntos de vista de la definición, que es muy sencilla. Es que el margen de contribución es aquel que resulta de restarle los costos variables a los ingresos. O también se puede ver desde el punto de vista, miremoslo hacia abajo, el margen de contribución es eso que me queda para poder cubrir los gastos fijos y que me cubra también mi utilidad. ¿Listo? Entonces ese será nuestro margen de contribución. ¿Y por qué será importante que veamos un estado de resultados desde esta óptica de variable? Porque bajo esta óptica de variable es que yo puedo determinar lo que nos compete en la clase de hoy, que es el famoso punto de equilibrio. ¿Listo? Entonces miremos, esto es un estado de resultados absorbentes, es un estado de resultados de variable. ¿Listo? ¿Por qué variable? Porque se discriminan los costos variables por un lado y los fijos por otros. Entonces recordemos que aquí tenemos costos y gastos, pues para que nos pulamos bien con la definición. Y aquí tenemos también costos y gastos fijos. ¿Listo? Todo lo variable arriba, costo y gasto, y todo lo fijo abajo, costo y gasto. ¿Listo? Para margen de contribución. Perfecto. Ya teniendo esa precisión, entonces podemos retornar a nuestra pregunta. Entonces nos dicen, preparen un resultado, un estado de resultados, perdón, por costeo variable. O sea que tenemos que discriminar ingresos, todo lo variable, luego lo fijo para determinar entonces nuestras utilidades. Entonces vamos a construir, pues vamos a Excel. ¿Listo? Entonces empecemos. Tenemos entonces ingresos. Vamos a hacerlo por acá abajito. Empecemos. Entonces recordemos más los ingresos. ¿Listo? Perfecto. Entonces, de los ingresos, ¿cuánto nos estaban diciendo que es? Pero bueno, ¿saben qué? Voy a corregir algo antes de los ingresos, más bien tabulemos los datos que nos entrega el ejercicio, pues para que queden más claros y más orientados. Entonces tenemos precio de venta unitario, simplemente voy a pasar los datos que entrega el ejercicio y los voy a tabular aquí para no estar yendo al PDF. Precio de venta unitario, entonces tenemos 250, 3. Costo variable unitario, 160, 3. Costos fijos de producción, entonces tenemos 20 millones. Perfecto. Gastos fijos de administración y ventas. Gastos fijos de administración y ventas tenemos entonces por este lado 15 millones. ¿Listo? Perfecto. ¿Qué otro dato tenemos? Ventas presupuestadas por mes 400 y capacidad de producción 600. Y capacidad 600. Perfecto. ¿Qué otro dato nos estaban diciendo? Que 3 millones son depreciación y 4 es de estos
A ver, coloquemos todo lo que es dinero, coloquémoslo encima de pesos. Ahí está. Perfecto. Entonces tenemos el precio del unitario, bueno, por ahora entonces son los que nos interesan, entonces para que construyamos nuestro estado de resultados variable. Entonces empecemos. Primero, ingresos. Entonces, compañero, vamos construyendo entre todos pues, para que no me quede yo por aquí hablando solo. ¿Cómo construyo los ingresos? ¿A qué corresponden los ingresos entonces? ¿Qué habrá que hacer para determinar los ingresos de este estado de resultados? Compañeros. Profe, las ventas por el precio de venta unitario. Total. Entonces tenemos ventas presupuestadas, las 400, por el precio de venta unitario, entonces tenemos una proyección de ingresos de 100 millones de pesos. ¿Listo? Ahora vamos para los costos variables. Los costos variables entonces serán las mismas unidades, porque recuerden que los costos variables en ingresos tienen que estar ligados a las mismas unidades, pero ya por los costos variables unitarios, que son estos. Entonces tenemos 64. Perfecto. Lo que podemos entonces determinar que nuestro margen de contribución será igual a la diferencia entre 100 menos 64. Es 36 millones. Perfecto. Sigamos entonces con nuestro ejercicio. Ya después del margen de contribución viene entonces toda la carga de costos fijos. Entonces, costos fijos de producción, entonces vamos a ponerlo por aquí. Los costos y gastos fijos. Entonces, ¿quiénes serán? Entonces tenemos por este lado 20 de producción y por este otro lado tenemos 15 de administración y ventas. ¿Listo? Se totaliza. Perfecto. Luego tenemos una utilidad operativa de la diferencia. Perfecto. Acabamos nuestro primer punto. ¿Listo? Entonces ya construimos nuestro estado de resultados por costeo variable. Ahora bien, les hago una pregunta, una sensibilización. Hasta este momento solo tenemos un indicador y se llama la utilidad operativa. ¿A ustedes cómo les parece esa utilidad? ¿Qué dicen ustedes? Sensibilicémoslo un poquitico sin tener mucha historia, sin tener, digamos, como un referente de cuál puede ser el tipo de negocio, porque es de verdad como uno puede comparar y decir la utilidad es buena o mala. Es cuando uno se compara con el sector y determina pues, si es que el sector está rentando tan bajo. Pero analizando solamente este ejercicio, podríamos decir que miren que solamente el 1% de la utilidad de los ingresos se convierte en utilidad operativa. Es un margen bastante malo, y más que ustedes saben que apenas vamos en el ejercicio, digámoslo por así, financiero, hasta digamos toda la parte del tributo, nos va a hacer falta la carga de impuestos, que haría bajar esto muchísimo más. Estamos frente a una utilidad neta bastante baja. Esto es una empresa real. Este ejemplo, pues, tuve la oportunidad de conocer al autor de este libro, es muy conocido, incluso ha sido profesor de la Universidad Ceita, Oscar León García, profesor pues, bastante recorrido, dos publicaciones pues, bastante buenas. Entonces, este ejemplo pues, le pasó a él en unas de sus asesorías y pues claro, estamos frente a este panorama, 1.000.000 de utilidad operativa. Pero sigamos para que no saquemos solamente conclusiones con eso y sigamos mirando qué más nos está ofreciendo el problema. Ya retornemos al problema y miremos qué más nos están pidiendo. Luego entonces nos dicen, calcula el punto de equilibrio y el margen de seguridad. Antes de ir a calcularlos, pues tenemos que explicar primero qué es. Entonces, vamos a esta diapositiva primero que todo. ¿Listo? ¿Están viendo la diapositiva que dice introducción? Sí, profe. Ahora, perfecto. Entonces, vamos a explicar esta diapositiva. ¿Qué es esta diapositiva? Esta diapositiva lo que nos estamos hablando es que es el punto de equilibrio. Y miren aquí, el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es ¿cuál? Cuando mis ventas, si ustedes ven allá ese puntico, es cuando mis costos fijos y mis costos variables son iguales a esa línea azul que se llaman ventas. ¿Listo? Entonces ustedes ven, la carga de costos fijos
está asociada durante toda esta línea de café. Si la ven ustedes ahí, toda esa línea de café son mis costos fijos. Todos hemos dicho, hay que pagarlo, pues porque hay que pagarlo. Y entonces, ¿cómo se van incrementando? Entonces, miremos, explicámoslo así. Los costos fijos es la línea de café, la que ustedes ven por debajo de 300. ¿Listo? Perfecto, son los costos fijos. Siempre hay que lograrlos, sin importar. Entonces, veamos cómo se comportan los variables. Si ustedes ven los variables, es la línea ya naranjada, que empieza a partir de los costos fijos. Entonces, empieza a subir. ¿Listo? ¿Qué pasa? Primero los fijos y encima de los fijos se pinta la línea de los variables. Luego tenemos entonces las ventas. Proyectamos la línea de ventas, que las ventas obviamente estarán de acuerdo a la cantidad de unidades vendidas, por eso empiezan cero, y se traza como línea azul. Exactamente donde la línea azul se cruza con la línea naranja, es lo que se conoce como el punto de equilibrio. ¿Qué es el punto de equilibrio? Cuando yo con mis ingresos, producto de las ventas, compenso el negocio y pago todo el cargo del costo fijo más el costo variable, puedo decir entonces que estoy en un punto de equilibrio. Es decir, que vendí exactamente lo que me costó el negocio, desde el cargo fijo como el costo variable. Todo el costo fijo más el costo variable fueron suplidos por las ventas. Pero eso sí, quedé exactamente en la raya. O sea, lo que vendí solamente suplió para librar el negocio, por así decirlo. Y si, digamos, para comprobar pues, que me están entendiendo lo que estoy explicando, cuéntenme entonces cuál tendría que ser la utilidad en un punto de equilibrio. Si estoy en las ventas producto del punto de equilibrio, o sea, si estoy parado exactamente en el cruce de ventas con los costos, ¿cuánto tendría que ser la utilidad? ¿Qué dicen, compañeros? Profe, no es después como de 400, después de la línea roja hacia arriba, de 500, 600, 700. Bueno, entonces vamos a explicar de esta manera. La línea de abajo, que son las unidades, ¿cierto? Y la línea, o sea, el eje Y son las ventas. Hablemos de que eso es plata, 100 millones, 200 millones, 300 millones. Y la línea de abajo son las unidades. ¿Listo? Entonces, ahora la pregunta era, cuando las utilidades, cuando las ventas son exactamente los costos fijos más los costos variables, ¿cuánto me tiene que quedar de utilidad? Listo, mejor dicho, ¿cuál es la utilidad cuando me encuentro en las ventas producto del punto de equilibrio? ¿Qué dicen, compañeros? Cero. Exactamente. Listo. Entonces recuerden que esa es otra condición, o esa es, digamos, la explicación matemática del punto de equilibrio, y es que la utilidad es cero. La utilidad operativa tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque vendiste exactamente para cubrir el costo fijo y el costo variable. ¿Listo? Entonces, bajo esa premisa, es como si en el ejemplo que acabamos de hacer de las neveras, que es lo que vamos a hacer ya a continuación, hallar el punto de equilibrio. Vamos en este momento, retornemos a Excel. Entonces, es buscar la manera que esta utilidad operativa de cero. Entonces, hay muchas maneras matemáticas de hacerlo. Vamos a hacerlo con la definición del punto de equilibrio. Entonces, ahí me dicen, el punto de equilibrio, listo, vamos a decirlo, el punto de equilibrio, vamos a poner en paréntesis, unidades. ¿Listo? El punto de equilibrio en unidades siempre será igual a los costos fijos totales sobre el margen de contribución unitario. Ténganlo en cuenta, unitario, o sea, por unidad. También lo podemos ver expresado como el punto de equilibrio, pero entonces en dinero, entonces también lo tengo como costos fijos totales, dividido el porcentaje del margen de contribución. ¿Listo? También se puede tener unidades, se puede tener dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? El ejercicio nos dice que encontremos el punto de equilibrio. O sea, las unidades necesarias o el dinero, se puede encontrar de las dos maneras, para que la utilidad operativa se convierta en cero. Es más, dígame cuáles son las unidades que yo requiero para determinar a partir de cuánto tengo que hacer mi negocio. Entonces, recuerden, o sea, eso es un cálculo matemático muy sencillo. Digamos, es la importancia que tiene el dato. Vamos a calcularlo primero. Punto de equilibrio. Entonces, recordemos, costos fijos totales, vengo acá, 35 millones, dividido, ojo, margen de contribución unitaria. Este margen de contribución, ¿cómo está? Total.
Es decir, que necesito primero dividirlo por las unidades que se vendieron, que fueron 400, para que me quede unitario. ¿Listo? Esto no es plata, cambiamos el formato, son unidades. Entonces, haciendo una aproximación, quiere decir que este negocio de neveras requiere mínimo de 389 neveras para encontrar un punto de equilibrio. Quiere decir que por encima de 389 se genera utilidad. Por debajo de 389 neveras se generan pérdidas. Si nos devolvemos entonces a nuestro diagrama, para que lo evacuemos, miren que por eso se aparece una zona amarilla que se llama pérdidas, y es porque debajo, o sea, por debajo en las unidades, o sea, en el eje X, por debajo de estas unidades consideramos el área de pérdidas. Si vendemos menos de 389 neveras, quiere decir que estamos perdiendo plata, o sea, no estamos ni siquiera librando el negocio. Y si vendemos de 389 neveras para arriba, entonces ya estaremos en la zona azul, que es lo que se consideran como las utilidades, o sea, el negocio está rindiendo. Listo, entonces recuerden, punto de equilibrio, estamos en un estado de resultados donde la utilidad es cero. Pero no es que estemos buscando que sea cero, es que este número me ayuda mucho para tener un referente de a partir de cuántas es que tengo que vender. Ya sé que me tengo que orientar en que mis esfuerzos empresariales tienen que ir encaminados a vender algo mucho más de 389 neveras. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí, compañeros? Sí, profe. Perfecto. ¿Estamos viendo Excel, cierto? ¿Cómo que estamos viendo? Ah, bueno, ya vamos para Excel. Ahora sí están viendo Excel. Perfecto. Entonces, aquí estamos en 389 neveras. ¿Qué es el siguiente término que vamos a encontrar? Se llama el margen de seguridad. El margen de seguridad, vamos a explicarlo. Vamos a poner por aquí primero la formulita. Margen de seguridad. El margen de seguridad entonces será ventas esperadas menos el punto de equilibrio sobre las ventas esperadas. Listo, aquí vale la pena poner un paréntesis, pues porque primero hay que operar uno de arriba. Listo, para que lo tengan en cuenta. Y aquí me puso nombre porque le puse el igual. Así está. Listo, entonces ahora sí vamos a calcular el margen de contribución para que expliquemos qué es el margen de contribución. Calculando. Entonces nos dicen, ah, bueno, el cálculo es entonces igual, abro paréntesis, ventas esperadas, es un dato, o presupuestadas, que para los efectos es lo mismo, 400 menos 389, cierro paréntesis, dividido las 400. Y este margen de seguridad, para que lo tengamos en cuenta, es un porcentaje, le ponemos porcentaje. Entonces, miren, ¿qué nos quiere decir este número? Que es bien importante. Sensibilicemos primero algo. Miren, ¿cuántas neveras tengo yo que vender mínimo para librar el negocio? 389. ¿Y cuántas neveras esperan vender este negocio? 400. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir este panorama? Que estamos frente a un panorama de planeación financiera bastante crítico, porque miren, usted solo con 389 libra el negocio, pero es que usted solamente quiere vender 400, es lo que es capaz de vender. Usted tiene unos problemas bastante grandes de planeación. ¿Por qué? Porque es que usted solamente, casi que podemos determinar lo que solo con 11 neveras es que va a tener ganancias. A partir de la nevera 389, libra el negocio. Y usted solamente quiere vender 400, o sea que usted solamente va a tener ganancias o no ganancias. A partir de la nevera 389 para adelante, es que todo es ganancia para usted. ¿Listo? Porque de ahí para atrás apenas está librando el negocio. Perfecto. Ahora bien, el margen de seguridad nos expresa eso que les acabé de decir, pero de manera porcentual. Quiere decir que si usted tiene 389 para vender y su expectativa, el punto de equilibrio, y su expectativa es 400, es que usted se mueve en un margen de 2.78. Quiere decir que usted solamente tiene un 2.78 de maniobra. Es decir, 389, digo, usted tiene que vender 400, con que deje de vender el 2,78%, ya entró por debajo del punto de equilibrio. Listo, entonces miren que es el mismo término expresado porcentualmente. Y es que usted solamente tiene una maniobra del 2,78% para moverse en ventas. O sea, si usted tiene proyectado vender 400, si se le caen las ventas un 2,78%, ya empezó en zona de pérdidas. Listo, entonces el margen de seguridad. Entonces, para que vamos sensibilizando las variables y punto de equilibrio, yo como quiero que sea muy pequeño.
Yo esperaría que mi punto de equilibrio fuera muy pequeño para yo librar rápidamente mi negocio y que ahí para adelante todo fueran ganancias. Y el margen de seguridad, yo espero que sea un número porcentual muy grande. ¿Con qué fin? De que tenga mucho espacio, tenga mucho rango de maniobra, mucho margen de maniobra para poderme mover. En este momento solamente tengo un 2,78%, eso es muy poquito. ¿Listo? Entonces ahí tenemos pues entonces la explicación de esos dos. Ya tenemos entonces 3 indicadores claves para tomar decisiones de manera empresarial. Entonces tenemos la utilidad operativa, que está ahí pues digamos nos sirve, pero no es un número digamos que hable por sí solo. Pero estos dos sí nos dan un panorama más completo. Y es el punto de equilibrio y el margen de seguridad. ¿Listo? Entonces vamos bien hasta ahí. Sigamos. Vamos nuevamente entonces para el PDF para que veamos cuál es la siguiente pregunta. Perfecto. Entonces, ojo, ¿qué es lo que pasa? Frente a esta expectativa o frente a esta problemática que hay en esta empresa, entonces reúnen la junta directiva. ¿Listo? Reúnen la junta directiva, se reúnen los grandes gerentes, los gerentes de producción, el gerente de ventas, el gerente general y este consultor pues, que escribe este libro. Y arman una mesa donde cada uno va a explicar cuál es su propuesta. Entonces vamos a mirar y a evaluar cada propuesta que da cada uno de ellos. Entonces miren, la primera es, el gerente de ventas piensa que incrementando el presupuesto de publicidad en 10 millones, ¿listo? Tenganlo en cuenta, en 10 millones, las ventas se incrementan en 30 millones. Entonces la pregunta es, ¿ustedes como dueños o gerentes generales le aprobarían esos 10 millones sabiendo que él promete traer en ventas 30? Antes de que lo hagamos, díganme ustedes cualitativamente qué piensan de esa sugerencia. Simplemente así, como está planteada, cualitativamente, sin hacer cálculos. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Qué opinión les merece? Compañeros, esperando que me cuenten. Entonces repito la pregunta. Sí, cuéntame. Pues yo considero que el costo variable si en el ejercicio, por ejemplo, son 160.000 pesos. Sí. Y las ventas son 400, pues solamente incrementa como 80 neveras y los costos son muchísimos más. Ah, no, perdón. El costo es menos, entonces es una buena idea porque el costo es más poquito. Bueno, perfecto, ya tenemos entonces para que nos da su opinión, ya lo vamos a modelar, a simular, pues, por así decirlo. ¿Alguien más quiere aportar cómo piensa que, lo he dicho, ustedes siendo dueños de la empresa le autorizan al gerente de ventas esa plata? Para que invierta en publicidad, obviamente bajo la expectativa de que promete traernos 30 millones de pesos en ventas. ¿Qué piensan? Resto de compañeros, aparte de Lady, ¿qué piensan? Berenice, Jorge, María José, Alejandra, ¿qué dicen? Los veo muy callados. Cuéntenme qué pensarían entonces sobre esa propuesta cualitativa hasta el momento. Yo por aquí veo el chat, me están hablando. Perfecto. Listo. Bueno, por aquí me opinan otra cosa. Listo. ¿Alguien más entonces va a tener una opinioncita sobre al respecto o proseguimos? Bueno. Entonces, ¿qué es el asunto con esto? Entonces, lo clave con esto, apoyando la opinión de la compañera, es que tenemos que ir a simular. Pero lo primero que tenemos que hacer es ir a Excel, ¿listo? Y simular esa nueva decisión. Entonces, miren, ¿qué es lo que tenemos que simular? Un incremento de 30 millones en ventas, más un incremento de 10 millones en los costos fijos. Entonces, vamos a ver cómo nos iría con eso. Vamos a copiar esta hojita que tenemos acá. Para no estarla dañando, tenemos esta como original, entonces vamos a copiar. ¿Ves? Ahí está. Entonces aquí vamos a hacer nuestro segundo ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sensibilizar, vamos a subir 10 millones en los fijos, producto de la publicidad, y vamos a ingresar 30 en ventas. Entonces, pues, ¿cómo que va a pasar acá?
El hecho de que yo incremente 30 en 20, entonces ya no son 100, ya estos serán 130, ¿cierto? 130 millones, que es como la premisa de ventas. Entonces, ¿listo? ¿Qué es lo que tenemos que darnos cuenta primero que todo? Que 130 millones obviamente implican que si el precio de venta unitario, como no lo mencionaron, se queda estático, esta promesa de vender más solamente tiene que estar ligada al hecho de que se tienen que vender más monedas. O sea, él promete traer 30 millones de pesos más. Eso solamente será posible gracias a que tengamos un incremento en las ventas de neveras. ¿Listo? Entonces, miren, 100 millones para unos ingresos de 400 neveras, pero 130 neveras, ¿para cuántas neveras serían? Entonces, dividamos. Entonces, esto nos daría que 130 millones es producto de vender acá 520 neveras. ¿Listo? Entonces, estos 100 millones son productos de vender 400 neveras a 250, pero si tenemos 30 millones de pesos más es porque vendimos más neveras obligatoriamente, o sea, se vendieron 520 neveras. Sigamos entonces simulando el asunto. Entonces, los variables también tienen que crecer. Son 520 neveras por 160. ¿Listo? Luego la diferencia. ¿Listo? Los costos fijos, entonces, recuerden que nos acabaron de subir 10 millones, entonces sería este valor más los 10 millones que había que darle para publicidad. Para un total de 45 millones. Luego, entonces, tenemos esta gran diferencia de 1.800.000. Entonces, tenemos una nueva utilidad. Basados en esto, podríamos decir, es ventajoso, nos sirve, nos trae 800.000 pesos más a la utilidad. Ahora busquemos con estos dos nuevos indicadores. ¿Qué nos traen estos dos nuevos indicadores? Entonces, calculemos el punto de equilibrio, que sería 45 millones dividido, dividido ya las nuevas unidades, que son 520. ¿Listo? Entonces tenemos acá 500 neveras de punto de equilibrio y un margen de seguridad, por vamos a calcular, que serían las presupuestadas 500 menos 520, perdón, menos el punto de equilibrio dividido presupuestadas. Entonces miren cómo nos queda nuestro nuevo panorama. Entonces, evaluemos qué tan conveniente es o no gastarnos esos 10 millones para la mejoría que tenemos actualmente. Entonces, miren, ¿de qué pasamos? Tenemos entonces un panorama donde tenemos 1.000.000 vendiendo 389 neveras como punto de equilibrio. ¿Listo? Y aquí tenemos que después de gastarnos 10 millones de pesos en publicidad, solamente con ese efecto de gastarnos esos 10 millones de pesos en publicidad, miren que solamente nos trae 800.000 pesos a la utilidad. Y mira lo que pasa con el punto de equilibrio, que es lo más importante y lo más traumático. Yo ya tenía que hacer un esfuerzo gigante, o sea, esta empresa ya tenía que hacer unos esfuerzos gigantes por vender 389 neveras para punto de equilibrio, cuando su expectativa era de 400. Ahora tiene que hacer un esfuerzo mucho más grande porque el nuevo punto de equilibrio, con la carga de publicidad que se le metió al ejercicio, ya para punto de equilibrio tienen que venderse 500 neveras. ¿Listo? Ustedes dirán, trae 800.000 pesos más, pero bajo unos esfuerzos demasiado grandes. Y es que hay que pasar de 389 neveras a vender 500 para solamente librar los costos fijos y los costos variables. Y miren que mi margen de seguridad no mejora mucho. Miren que antes estábamos en 2,77, se pone un poquitico decimales a esto, 2,77, y a duras penas pasamos a 3,8. O sea, el esfuerzo que hay que hacer tan grande de invertir 10 millones en publicidad para tener que sacrificar incluso el punto de equilibrio hacia arriba, solamente ganando 800 en utilidad, no sería una opción muy recomendada para hacer en esta empresa. ¿Listo? Entonces, casi que con eso podríamos decir que esa alternativa que propone el gerente de ventas hay que descartarla. ¿Listo? Compañeros, ¿quedamos listos con ese punto? ¿Preguntas? ¿Me decías?
Compañero, me decías, no te escuché bien. Que sí, profe, que sigamos. Ajá, bueno, perfecto, no te había entendido que, bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a mirar más evaluaciones, más propuestas que dan los diferentes directores de esta junta. Entonces, volvamos otra vez al PDF. Entonces, miremos, la cuarta dice, el gerente de producción considera que cambiando ciertas especificaciones en algunos de los componentes se incrementaría el costo variable en 10.000 por nevera, pero ello permitiría un aumento de las ventas a 480 unidades por mes. Deberían de cambiarse las especificaciones y explique por qué. Ya está ejemplificando en este punto, de que ya el de ventas opinó y vimos que no era lo más viable. Entonces ya el de producción opina, vea, déjeme meterle un gallito más, una arandelita más a esa nevera. Eso sí, los costos variables van a subir 10.000, pero yo le prometo que de 400 neveras que usted tiene pensado vender, yo le prometo que si me deja meterle esa arandelita de más o ese lujo de más, podemos llegar a vender 480 neveras. ¿Listo? Entonces, la pregunta es, ¿le autorizamos entonces el incremento en los costos variables? Vamos a ver. Entonces ya tenemos 10.000 más por nevera para un aumento de 480. Entonces hagamos lo mismo, copiemos la hojita. Vamos entonces para Excel, copiemos esta hojita para nuevamente simular nuestra nueva proyección. Listo, entonces, ¿qué nos está diciendo este nuevo panorama? Entonces nos dice, quédese con todo quieto. Eso sí, los costos variables unitarios están en 160. Déjemelo subir a 170, a 10.000 más. Y yo le prometo 480 neveras en ventas. ¿Qué tenemos en este nuevo panorama? Miren que este panorama es totalmente distinto a la opción anterior. Evaluemos los indicadores que tenemos en amarillo. Empecemos. La utilidad operativa, ¿cómo está? 3.400.000. Esto sí es un golpe grande a la utilidad. Recuerden que veníamos de 1.000.000. Y este señor ya nos la está colocando en 3.400.000 gracias al incremento de ventas y al incremento también del costo variable unitario, o sea, porque unas por otras. Y miremos entonces los otros indicadores que estamos trabajando. Punto de equilibrio. Miren, este punto de equilibrio ya está muy separado de las ventas presupuestadas, porque miren, vamos a vender 480 según la promesa del gerente de producción, pero miren que solamente con 438 libramos el negocio. O sea, ya hay una brecha más grande entre 438 y 480. Y eso se ve reflejado en el último indicador, el margen de seguridad. Miren que creció. Quiere decir que yo ya me puedo mover con más comodidad, que ahora teníamos un 2,77, ya tengo un 8,85 para estarme moviendo de un lado a otro. ¿Listo? Entonces miren que esta opción sí es más rentable, esta opción sí es más viable. Y casi que el mensaje hasta el momento es que todas esas decisiones empresariales, todas esas proyecciones que tengamos que hacer, hay que venir a establecerlas en un cuadrito de Excel o en cualquier hoja de cálculo que nos permita visualizar este tipo de indicadores. Y es el punto de equilibrio, un margen de seguridad ligado a una utilidad operativa. ¿Listo? Recuerden que la utilidad operativa sola no habla mucho, hay que construir el resto de indicadores. Y entonces miramos cómo está la decisión, si es más acertada. Vamos nuevamente a mirar qué otra opción nos genera. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos aquí, el gerente de producción. Ahora miremos qué dice el gerente general. ¿Listo? Entonces, el gerente general cree que para incrementar la participación en el mercado debería reducirse el precio de venta. Ojo, ya estamos tocando el precio de venta en 20.000 por unidades e incrementar el presupuesto de publicidad en 15 millones de pesos por mes. Entonces, ojo, este señor nos está pidiendo bajarle el precio de venta en 20.000, que le gastemos 15 millones de pesos en publicidad y, ojo, ¿cuál va a ser la promesa después de semejante golpe? Que nos va a incrementar las ventas en un 50%. ¿Listo? ¿Qué piensan ustedes antes de modelar eso? ¿Cómo les parece esa idea? Aumentar las ventas en un 50%. Ojo, pues que eso, quienes ya trabajan en el mundo de las ventas o quienes sepan, pues digamos, cómo es la movida con la salida de ventas o de portafolio de cualquier producto que usted le prometan un 50% de incremento, eso es bastante atractivo. Ojo, también es lo de arriba, las condiciones, es déjeme bajarle el precio y déjeme gastar en publicidad. ¿Qué piensan ustedes antes de que vamos a Excel de esa opción? Simplemente con lo cualitativo.
¿Qué dicen, compañeros? Que se incrementan más los gastos, ¿no, profe? ¿Cómo? No te Se escuché, disculpa. incrementan más los gastos. O sea, sería una mala decisión así nos prometa el 50% de ventas. Pero ¿quién nos garantiza eso? Ah, bueno, no, partamos del hecho de lo que dice ahí es verdad, ¿cierto? O sea, pues porque ni modo pues de llegar pues hasta ese punto, pero partiendo de lo que dice ahí es verdad, ¿crees que podría ser una buena opción? No sé. Bueno, no, obviamente pues estamos sobre las decisiones cualitativas, vamos a modelarlo en Excel a ver qué tal es semejante decisión. Entonces miren que tenemos tres parámetros para cambiar. Publicidad le subimos 15 millones, ventas, el precio le bajamos 20.000 y aumentamos las unidades en un 50%. Vamos a Excel a modelar esa situación. Entonces, tenemos acá, copiamos la hoja nuevamente. Listo, aquí tenemos entonces nuestro nuevo punto. Entonces, pues, empecemos a moverlas. ¿Qué nos dicen? Las ventas se van a incrementar en un 50%. O sea, vamos a vender 150 millones, ¿cierto? Esa es, digamos, la promesa que nos da este señor, es que las ventas van a incrementar en un 50%. Estamos en 100, vamos a vender 150 millones. Entonces pasa igual que ahora hicimos con el ejercicio, y es que vender 150 millones tiene una implicación directa, y es que tengo que vender más neveras. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuántas más neveras. ¿Listo? Pero también bajémosle entonces de una vez, precio de venta unitario ya no es 250, sino que es 230. Porque le autorizamos también esta baja de 150 millones dividido 230. Quiere decir que hay que vender 652 neveras. ¿Listo? Digamos, el numerito no parece muy atractivo, pero sigamos modelando. Perfecto. En el formato es. Sigamos entonces acá. Los variables no cambiaron, entonces eran todas este montón de neveras por los variables, que en este caso son de costo variable 160 por acá, 104. Entonces tenemos esta diferencia, 45. Los costos fijos, que son estos 35, más los 15 que quedan en publicidad. Entonces quedamos parados en 50. ¿Listo? Entonces miren este panorama como está. De entrada, miren lo que pasa. Generó pérdidas. Generó pérdidas. Ya este man de entrada nos dejó fue endeudados. ¿Listo? Entonces miren, 150 millones es lo que nos prometía vender. Este presupuesto acá, estos datos están malos, pues porque los hemos ido estando moviendo. Recuerden que el del ejercicio es este, estos datos que nos van moviendo en la medida que voy moviendo estos datos de aquí. Ya saben ustedes que hacen caso omiso. Ya empecemos, 150 millones es lo que vamos a vender. ¿Listo? Los costos varían de 150 millones si las neveras se venden a 230, porque el precio de venta se lo autorizamos bajar discúlpenme, ¿cuánto era que gerente era? Sí, el precio de venta se lo vamos a bajar en 20.000. Lo vamos a bajar a 20.000, entonces ahí tenemos nuestra precio de venta, entonces vamos 230, entonces tenemos que vender 651 neveras. Perfecto. Luego de que, aparte de que tenemos que vender 51 neveras, entonces multiplicamos 651 neveras que hay que vender nuevas por el costo de venta unitario. ¿Listo? Entonces tenemos 104, pues esto la tenemos 45, pero lo que pasa es que el cargo fijo es demasiado alto. Y es que hay que sumarle 15 millones, ¿listo? 15 millones producto del gasto en publicidad. Profe, Entonces, hubiera sido como mucho mejor que la propuesta si iba a, pues como a mermar un poquito el costo de venta de los productos, también reducir los costos variables. claro, pero bueno, Unitario. exactamente, o sea, si los variables de pronto también los hubiéramos tocado para abajo,
pues también lo hemos podido. Pero bueno, muy importante tu intervención por lo siguiente. Y es que tú puedes hablar o puedes tomar muchas decisiones frente al precio de venta unitario, porque ahí simplemente estás aporreando tu margen, ¿cierto? Estás aporreando, digamos, cuánto quieres rentar sobre un producto, pero los costos variables es muy difícil tocarlos. ¿Listo? ¿Por qué es muy difícil tocarlos? Mira que ahorita lo subimos porque el gerente de producción nos dijo, déjeme gastar más. Pero cuando tú dices, déjeme gastar menos, es que tú de alguna manera, dentro de la fabricación del producto o en cualquiera de los efectos que tengan variables, tienes que reducirlo. Entonces tú dices, bueno, ¿yo cómo reduzco los variables? Entonces compro materiales más baratos, compro insumos más baratos, ya no gasto con este proveedor que me fabrica también, sino con este que me hace más barato. Entonces es muy difícil de verdad, digamos, en el mundo empresarial, tú poder empezar a disminuir esos costos variables y que el producto no tenga ninguna afectación en calidad. Es bastante complicado. Se puede, claro que sí, pero casi que sería lo más prudente es que sea producto de una muy buena negociación tuya, efecto de compras, o que por algún motivo tengas una optimización. Listo, y es que tú optimices un proceso. Eso se ve mucho cuando se hacen automatizaciones en los procesos. Por ejemplo, tú tienes unas máquinas viejas, entonces los costos variables de producir son muy altos. Nosotros dices que claro, te modernizaste, hiciste una inversión tremenda y compraste unas máquinas súper automatizadas. Eso que disminuyó todos los costos variables. ¿Listo? Porque ya todo es mucho más eficiente, mucho más rápido. Y eso hizo que, digamos, los costos variables se te disminuyeran. Siempre van ligados los costos variables desde el deber ser, es a muy buenas negociaciones en la adquisición de los productos con que se fabrican, o sea, de materias primas, o optimización o automatización de procesos. ¿Listo? Pero muy válida tu intervención. O sea, desde el punto de vista que pudiéramos bajar las variables, pero es bastante complicado y bueno, y para efectos de este ejercicio no lo plantearon. Ahora miremos, ¿qué pasa entonces con los indicadores? Por ejemplo, miremos el punto de equilibrio. Entonces, punto de equilibrio que es costos fijos totales dividido margen de contribución unitaria. Miren cuántas unidades dan. ¿Listo? Pues calculemos el otro. El margen de seguridad y es. Recuerden que eran las presupuestadas menos el punto de equilibrio dividido las presupuestadas. Miren, da negativo. ¿Listo? Entonces, esto es malo por todo lado. ¿Qué nos muestra este ejemplo? ¿Qué nos quiere decir esto? Entonces empecemos. Miren. Bajo lo que estamos observando ahora, claro, usted me prometió unas ventas mucho más elevadas. El hecho es que cuando ustedes recuerden, siempre que ustedes vean ese asunto de que ustedes les prometen más ventas o ustedes están prometiendo más ventas o en una mesa donde ustedes están sentados, alguien se sienta a hablar de que va a incrementar en ventas, solamente existen dos maneras de hacer eso y es con lo que ustedes venden las variables. O usted está vendiendo más cosas o las está vendiendo más caras. Y usted para poder vender caro tiene que tener un diferenciador, ¿cierto? Porque el precio de venta y un producto elástico es que si usted mueve el precio de venta, la gente se le va a ir por otro lado. ¿Listo? O el otro panorama, y es que usted venda más unidades, pero el riesgo es que vender más unidades implica unos impactos y unos esfuerzos de ventas mucho más grandes. Entonces, miramos desde este punto de vista, miren, el ejemplo empieza mal desde el principio por lo siguiente, miren, él quiere vender 150 millones, pero resulta usted que para 150 millones, con ese precio de venta, lo primero que tiene que tener uno en cuenta es que es inviable. ¿Por qué? Porque hay que hacer 652 neveras y la planta solo es capaz de hacer 600. O sea, de entrada, la opción es mala. ¿Listo? O sea, no se puede. La de entrada es que no es que se pueda o no, o vamos a analizar. No, no es que no se puede. O sea, usted quiere vender 652 y esta planta es capaz de hacer 600. O sea, no podemos ni siquiera cumplir su expectativa. Seguimos bajando y nos damos cuenta que el costo fijo que implica el incremento en publicidad pesa tanto que nos deja una utilidad negativa. O sea, segundo ítem donde usted pues, no le pegó a la idea. Si nos vamos al punto de equilibrio, el punto de equilibrio, como la utilidad es negativa, obviamente, ¿qué es lo que pasa? Sobrepasa las ventas presupuestadas. Miren que este es el único caso donde es mayor. Quiere decir que usted el negocio lo libra con 714 unidades, pero que usted espera vender 652. Miren la contradicción. Por ende, el margen de seguridad no existe como número, es un número negativo porque no encuentra una relación de cómo así que usted espera vender
652, pero usted libra el negocio con 714, es inviable. Entonces, por eso es que este número nos da negativo. ¿Listo? Ahí tenemos entonces otra situación evaluada. Y ojo que esa propuesta a los oídos de alguien que no conozca estos temas puede sonar muy tentador. Es que, como les decía ahorita antes de empezarlo a hacer, que a usted le prometan un 50% de aumento en ventas, eso es muchísimo. Pues eso es que ustedes están prometiendo el cielo y la tierra. Perfecto. Sigamos entonces. Volvamos al PDF. Y sigamos evaluando. Ahora bien, miremos entonces que el gerente de ventas quiere volver a opinar. El señor vuelve e intenta. Y nos dice, el gerente de ventas cree que cambiando las condiciones a los vendedores, las ventas se podrían incrementar en un 15% mensual. Luego, pues, el gerente de ventas cree que cambiando las condiciones a los vendedores, las ventas se podrían incrementar en un 15% mensual. Punto. Para ello se cambiaría a un sistema de comisión de 15.000 por nevera vendida de pago en vez de pagos de sueldos fijos a los vendedores, que actualmente representa 6 millones por mes. Obviamente ya ustedes saben que los 6 millones van cargados en los fijos porque es parte de la nómina. Entonces dicen, debería cambiarse el sistema de comisiones. ¿Qué les quiero decir? Pues como con esto, sensibilicemos el punto o la sugerencia que da este señor el gerente de ventas. Él dice, no más vendedores con sueldo fijo, a todos los voy a echar y más bien lo voy a pagarle a todo el mundo de 15% mensual sobre las ventas. Cuando digo que quería sensibilizarlo con ustedes, es que ustedes saben pues que esto no deja de ser como académico, porque uno en la vida real pues, no puede echar a la gente y decirle que le va a empezar a pagar por comisión sin un cargo fijo, ¿cierto? Tiene que ver que usted esté esquematizando una empresa desde cero y esa sea la propuesta, o sea, que todo el mundo sea freelance. Y es que aquí las ventas son dependiendo de usted cuánto se haga. Obviamente no hay un vínculo laboral con la empresa, bueno, todas las implicaciones que tiene ese tipo de contratación cuando usted no tiene un vendedor, sino creo que tiene un freelance. Es un vendedor asociado a la nómina de la empresa. Pues no vamos a indagar en qué tan legal o ilegal, o qué tan ético o poco ético que sean, sino que miremoslo desde el punto de vista financiero, que es lo que estamos evaluando, a ver si esa opción es viable desde el punto de vista financiero, o sea, desde el número, sin las implicaciones, digamos, sociales que eso conlleva. Entonces empecemos. El gerente de ventas quiere cambiar las condiciones de los vendedores y podría incrementar el 15% mensual. Es un incremento en ventas del 15%, dando 15.000 por nevera vendida en vez de pagos de sueldos y quitando los 6 millones de los costos fijos. Entonces, vámonos para Excel a modelar eso. Copiamos esta hojita nuevamente, pues porque le estamos copiando el original. Perfecto, estamos así. Entonces empecemos. Miren todo lo que tenemos que mover del esquema original para que esto pase. Entonces, miren, lo primero que tenemos que hacer es que los costos fijos de producción, los gastos fijos de administración y ventas, entonces, él nos dice que los vendedores ya los va a contratar, o sea, que se ahorra 100 millones de pesos en nómina. Quiere decir que estos 6 desaparecen de aquí. O sea, que para el nuevo modelo, ya estos no van a ser los datos, sino que vamos a ponerlos al frente como hemos venido haciendo, sino que ya son 160, ya no son 200, ya no son 15, perdón, sino que aquí vamos a ahorrarnos 6 millones de pesos, ¿cierto? Porque aquí están los sueldos de los vendedores, el gasto fijo de administración y ventas, entonces ya no son 15, sino que quitándole esos 6, entonces tenemos 9 millones. Perfecto. Por este lado entonces ya quedamos bien. ¿Qué más entonces nos promete esta opción? Entonces, que las ventas hay que incrementarlas un 15% mensual. O sea, que un incremento del 15% mensual quiere decir que ya no vamos a vender 100, sino que vamos a vender, ustedes bien saben, 115, 15% como aumento. Perfecto. Luego, entonces, lo que tenemos que mirar es, como siempre, aunque un incremento de ventas sin tocar el precio de venta, es porque usted lo que está haciendo es vendiendo más. Y veamos cuántas son las ventas presupuestadas para estos efectos. Entonces tendríamos 115 dividido
250 porque ese prácticamente no lo movimos. Entonces ya hay que vender esas 460 neveras. ¿Listo? Entonces saquemos ya los variables. Pero antes de sacar los variables vamos a hacer un asunto puntual. Y es que ya tenemos un nuevo variable. ¿Por qué? Porque tenemos un costo variable nuevo. Ya miren que antes era 160. ¿Qué es lo que pasa? Que ya vamos a pagar 15.000 pesos por nevera. O sea que por nevera vendida nos van a sacar 15.000 para darle comisión al vendedor. Entonces ya pasamos de 160 y tenemos que pasar a 175. ¿Por qué? Porque por nevera vendida, comisión dada, o sea que será un variable. ¿Listo? Entonces aquí lo que tenemos es, nuevamente, las 460 neveras por, ya no 160, sino 175. ¿Listo? Entonces miren que ahí tenemos todas las variables ya en juego. Entonces, le disminuimos a los costos fijos los 6 millones de pesos. Le aumentamos a los variables las comisiones de 160 a 175. Y ya también aumentamos el 15% en los ingresos, a las ventas. Perfecto. Ya estamos acá. Y aquí los gastos fijos de esto, entonces ya serán estos dos. ¿Listo? Y aquí los tenemos. De entrada vemos que es muy viable. Ya tenemos una utilidad de 5 millones y medio. ¿Listo? Sigamos haciendo los otros cálculos. Entonces tenemos costos fijos totales dividido en margen de contribución dividido las unidades mínimas. También este está bueno, miren. Una presupuestal de 460, 87, una opción bastante buena. Y acá, lo que vamos a hacer es por último el margen de seguridad, entonces tenemos 460, 87, dividido, miren qué tremendo margen tenemos de seguridad. 15,94. Entonces, ojo, si me dicen desde el punto de vista financiero, ¿eso cómo es? Excelente. Excelente porque es que, miren, ustedes lograron hacer algo que es más complicado en una organización y es aporrear los costos. O sea, los variables, ustedes pueden incluso hacer mucha gestión sobre ellos. Si ya están metidos, digamos, en este cuento de la administración, saben que los variables ustedes pueden empezar a optimizar muchas cosas para que los valores bajen, pero los fijos que es cuando estamos hablando de la nómina, que es cuando estamos hablando del arriendo, que es cuando estamos hablando de parte de los servicios, eso sí es bastante complicado moverlo. Y es que miren que moverlo es tan complicado que la opción académica que plantea a este punto es echar a la gente. Y claro, créanme, eso siempre va a ser una opción muy rentable frente a una utilidad. Usted está despidiendo, o sea, cuando usted sale del cargo fijo, los costos fijos, eso inmediatamente le dispara las actividades a cualquier organización. Eso sí, ¿a qué costo? ¿Cierto? ¿A qué costo usted está incurriendo en eso? Entonces, miren, financieramente es excelente. Habría que mirar el trasfondo y usted hace semejante decisión, decir a la gente todos para afuera que vamos a trabajar finanzas, pero financieramente, o sea, hablando con el número, miren, 5 veces la utilidad, el punto de equilibrio mejor no puede ser frente a las ventas presupuestarias, las subí, el punto de equilibrio bajó y el margen de seguridad se amplió. O sea, es una opción supremamente rentable. Compañeros, preguntas hasta aquí. Profe, el 175, ¿cómo fue que lo sacó? ¿Cuál? El costo de venta unitario de 160 a 175. De 160 a 175. Ah, o sea, ¿cómo lo pasamos aquí? Entonces recuerda que nos estaban diciendo que los costos variables unitarios como nota inicial eran 160, pero ya tenemos un nuevo costo variable y es que estamos dando comisiones. Quiere decir que por cada vendida tenemos que dar 15.000 de comisiones, o sea, que pasamos de 60 a darle 15.000 pesos. ¿Listo? Por eso es que hay que multiplicarlo por las unidades vendidas, porque tantas ventas tengas, tantas comisiones tendrás que dar, ¿cierto? Gracias, profe. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, perfecto. Entonces, para efectos de no aburrirlos mucho por aquí y de indagar en su capacidad investigativa y estudien. ¿Sí?
Entonces vamos a dejar este encuentro hasta aquí. ¿Listo? No sin antes hacer el 7, no quiero dejarles el 7 pues como en el aire. El 8, 9 y el 10 si son de simulación, pues como lo que estamos haciendo. Entonces quiero que los traten de hacer y si tienen dudas o no son capaces, me cuentan por los foros, por favor, y los hacemos con todo el gusto del mundo. Si no son capaces, tienen alguna tranquila, pero no dejen de hacerlos, por favor. Quiero rematar este encuentro con el 7. Vamos a mirar el punto 7, por favor, en este momento mirar el 3, porque quiero que pues, algo teórico que quisiera como enfatizarles que es. Es que miren, dicen, ¿cuál es el punto de cierre de la planta de neveras? Es decir, ¿por cuál nivel de ventas es preferible abandonar la operación? Déjenme que están ya hablando de un nuevo término, el punto de cierre. O sea, existe un punto por debajo del punto de equilibrio que se llama el punto de cierre. Vamos a mirar entonces cuantitativamente qué es eso. Vamos por acá. Y vamos a nuestro. Voy a ir a la hoja 1. Es donde empezamos nuestra decisión. Aquí tenemos punto de equilibrio, margen de seguridad. Vamos a hablar de un nuevo término, punto de cierre. ¿Qué será el punto de cierre? Vale, otra vez devolvámonos aquí, vamos a ver algo en el PDF. Nos estamos devolviendo, volvamos aquí. Y miren aquí algo. Dicen, de los costos fijos de producción, 3 millones corresponden a la depreciación de los equipos. ¿Listo? Vamos a parar ahí. De los costos fijos de producción, 3 millones corresponden a la depreciación de los equipos. ¿Qué quiere decir eso? Que 3 millones es lo que contablemente se está depreciando la maquinaria de esta organización en ese periodo de tiempo. Volvamos al cero, con ese dato que tenemos claro. Entonces, de los costos fijos de producción, ¿listo? Recuerden que eso era de los costos fijos de producción. ¿Qué es entonces el punto de cierre? Por definición es muy parecido al punto de equilibrio y es costos fijos totales menos la depreciación dividido el margen de contribución unitaria. Ese es el punto de cierre de una planta. Punto de cierre, entonces calculemos y le damos la explicación pertinente. Entonces dicen, costos fijos totales, estamos hablando del original, ¿cierto? Del primer ítem. Entonces tenemos costos fijos totales, entonces por este lado tenemos 35. Menos la depreciación, pues no lo voy a poner como un dato tabular, voy a escribirlo aquí. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dividido el margen de contribución unitaria, o sea, la margen de contribución dividido las unidades. Miren que me está dando aquí un nuevo número. ¿Qué quiere decir esto? Este punto de cierre. Que cuando usted analiza el punto de equilibrio, quiere decir que cuando usted hace 389, ¿listo? Cuando usted hace 389, volvemos a esta gráfica, es cuando está parado aquí en este punto exacto. Recuerden que este 389 nada tiene que ver con la gráfica aquí de estas abscisas, ¿cierto? Simplemente pues como una diapositiva ejemplo donde quería mostrarles qué significaba gráficamente el punto de equilibrio. Con nada tienen que ver estas unidades y nada tienen que ver estas ganancias. Omitan estos números que están aquí en las abscisas. Entonces, volvamos. Entonces tenemos el punto de equilibrio aquí, es 389. Es como si aquí abajo estuviera 389. ¿Listo? Pero entonces nos dicen que hay un punto por debajo. Y ese punto por debajo se llama el punto de cierre. Quiere decir que entre el punto de equilibrio y el punto de cierre trae como una opción de librar la planta. O sea, todavía se puede hacer alguna cosita. Lo que pasa es que cuando usted llega al punto de cierre, que miren que es por debajo del punto de equilibrio, usted aquí ya puede decir, vean, usted no solamente no es capaz de librar la operación, o sea, no solamente no ha llegado al punto de equilibrio, sino que incluso ni siquiera ha logrado vender las unidades necesarias para librar la depreciación de los equipos. O sea, usted como negocio ya es viable. ¿Listo? Por eso es que sale el punto de cierre de la planta, o sea, abandono de la operación, es crear. Usted no alcanzó ni a llegar al punto de equilibrio que era 389. Pero si usted vende menos de 356, es que usted no alcanzó ni a librar siquiera la depreciación de los equipos. ¿Listo? Y eso es lo que se le corresponde como, o lo que se le denomina, perdón, el famoso punto de cierre. ¿Listo, compañeros? Entonces quería finalizar este encuentro virtual, pues sí, nuestros encuentros virtuales. ¿Listo? Ya digamos que es el último para efectos de esta materia, entonces veremos por ahí en alguna otra o en posgrados. ¿Listo? Para que los estaría esperando para profundizar mucho más en ese Risk Simulator, que no les haya gustado. Eso al principio es algo traumático, pero se dan dando cuenta que es una herramienta bastante útil. ¿Listo? Entonces, por ahora quería dejarles este encuentro hasta aquí. Recuerden acabar de hacer los puntitos que nos hicieron falta.
cualquier dudita me preguntan y ya saben, como siempre el parcial queda abierto para todo el fin de semana. Profe, ¿cómo va a ser el parcial? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo quiere que sea? Cuéntame. ¿Cómo este ejercicio? No. Sí, no, la idea es pues obviamente, pues esto que está pues como enmarcado en lo último, pues la idea es que en esta última parte de la materia, pues claro, voy a enfatizar muchísimo más en todo esto que tiene que ver con el punto de equilibrio, pues que es lo que estamos viendo el día de hoy. Listo, pues pero sí, Listo, profe, sería lo de esta semanita, lo del punto de sí, equilibrio que vimos el día de hoy. estamos de acuerdo. Listo, profe, perfecto. Listo, entonces recuerden remirar este ejemplito, rever el video. Ahorita pues ya voy a empezar a renderizarlo para colgárselos en donde siempre les pongo el link del video pues para que lo miren. ¿Qué más les cuento? Bueno, ustedes participantes, muchísimas gracias por estar por aquí en estas noches que nos hemos pegado los jueves. Y pues ya saben, cualquier dudita me cuentan. Y a ustedes pues que están por aquí, vuelvo y les pasteleo que me acompañaron. No se me vayan a hacer el parcial sin hacer esos 3 punticos de abajo. ¿Listo? Y si no saben hacerlos, tienen estos días para que me pregunten. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, Muchas Gracias. gracias. ¿listo, Profe, compañeros? aparte de la Sí. grabación, aparte de la grabación, usted nos va a colgar el archivo también. Bueno, te lo voy a mandar. No hay problema. Gracias, Gracias, profe. Jorge. Listo, pues señores, se cuidan, niñas. Hasta luego. Feliz noche. Ah, profe.